Continuamos aquí en Fábrica de Negocio y bueno, una de las conferencias más esperadas en estos 2 días de actividades en el Pepsi Center aquí en la Ciudad de México, pues es la conferencia magistral que va a dar en 1 hora. Todavía pueden llegar los que estén cerca aquí en la zona, en el Pepsi Center, el licenciado Ildefonso Guajardo, economista y negociador comercial del TEMEC, exsecretario también. Todo el mundo lo conocemos. Y bueno, la pregunta que me viene a la mente es, hablando en términos comerciales, ¿qué es la era Trump? ¿Qué significa esto para México y para la región? Pues mira, es un replanteamiento de la visión con la que el mundo se ha desarrollado en los últimos, yo te diría, casi 70 años. Después de la posguerra, la visión estadounidense que se impone en el mundo es una visión de reconstrucción y de incorporación a las redes comerciales internacionales para permitir un desarrollo global. Y en ese sentido, Estados Unidos se convirtió en el eje de la apertura de mercados, donde llegamos a la cúspide de eso con la incorporación de China al comercio internacional en el año 2000. Donald Trump viene con una disrupción profunda en la manera como se entiende la integración global y cómo Estados Unidos, habiendo sido el arquitecto del multilateralismo comercial internacional, lo pretende retirar de ese liderazgo, estableciendo una política más proteccionista, menos asociada al libre comercio y a la integración. Entonces, esto cada país tiene que ubicarlo dentro de su contexto. También hay que definirlo. ¿Cuánto durará la era Trump y qué efectos dejará en el electorado norteamericano para definir el futuro de mediano y largo plazo de esa economía? Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Se acaba con la administración Trump o va a permear en una estructura a la cual se debe de adaptar el empresariado mexicano en este caso? Fíjate, me gustaría tenerte una respuesta única, pero la verdad es que tienes diferentes aspectos. Hay cosas que sin duda se acaban con el fin de la administración Trump. Correcto. Pero hay otros que no. Te doy un ejemplo. La confrontación comercial Estados Unidos-China está arraigada dentro del contexto de posicionamiento político tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Y hay cosas que ya impactaron profundamente al electorado y que van a definir la agenda política de todos los actores en Estados Unidos. Entonces, hay cosas que no cambian. Otro elemento que no cambia es que ya dejamos atrás la globalización extrema. Tanto la pandemia como las competencias regionales nos han llevado a una definición de competencia por regiones. Eso se va a quedar poster a Trump. Entonces, en ese escenario, sí eliminaremos algunos de los rasgos que más afectan a México dentro de esta nueva era, pero mantendremos nuevas líneas muy diferentes a lo que fue la globalización de los primeros 20 años del nuevo milenio. Licenciado, ¿y cómo debe de actuar o qué actitud debe de tener, qué estrategia debe de tomar el empresariado mexicano ante esto que está comentando usted? ¿Qué le recomienda? Lo primero, tenemos que tener clarísimo que el empresariado mexicano tiene que tomar decisiones de mucha protección en el corto plazo. O sea, la incertidumbre que genera cambios tan disruptivos determinan que no se pueden tomar decisiones definitivas. Recordarás que el señor Trump se ha ganado a pulso este acrónimo de TACO, ¿no? De Trump's Always Chicken South. Y eso es porque avanza una política muy agresiva, luego se da cuenta de las consecuencias para su propia economía y retrocede. Entonces la planeación de negocios se vuelve muy difícil. Entonces en el muy corto plazo tienes que recurrir a tus fortalezas, no tomar decisiones aceleradas y tratar de aguantar este proceso tan disruptivo para poderla librar a una definición más estable que sin duda vendrá conforme Trump se acerca a sus elecciones intermedias, en una definición de la revisión del acuerdo que tiene que estar para 2026. Esta respuesta me suena a un empresariado muy estructurado, de grandes empresas, pero ¿qué pasa con las empresas que están aquí, por ejemplo, en Fábrica de Negocio, que son las pequeñas y medianas empresas? Totalmente. ¿Qué actitud deben de tener? ¿Cómo deben de generar sus estrategias? ¿En qué se están metiendo?
Yo creo hay cosas muy importantes y muchas de las pequeñas y medianas empresas que están entrando acá, por lo general, deben de visualizar las oportunidades que esto puede traer. Te doy un ejemplo muy práctico. Los chinos, a través de sus redes comerciales y las plataformas de comercio digital, prácticamente han atacado muy fuerte el emprendedurismo, han quitado oportunidades de emprendedores que lo que sí te puedo asegurar es que se va a recrudecer o rigidizar el acceso chino al mercado de América del Norte. Eso pudiera abrir posibilidades de oportunidades a las pequeñas y medianas para entrar en áreas estratégicas de sustitución de lo que hoy prácticamente está inundado de productos chinos. Ese es un primer elemento de visualización. El segundo te diría que tendría que ver también con un conocimiento más a fondo del mercado de Estados Unidos y Canadá, precisamente para que los oferentes mexicanos de pequeñas y medianas empresas puedan sustituir a esas líneas que se van a rigidizar tanto en Estados Unidos como en Canadá, como las pymes, tanto estadounidenses, canadienses como mexicanas, que pueden retomar un nuevo papel en América del Norte. Licenciado, el consumo interno. Y me refiero a estrategias o eventos como Fábrica de Negocio, donde se está fomentando el consumo interno a través del desarrollo de la pequeña y mediana empresa, las propias políticas de la actual administración que están generando pues toda esta infraestructura, sobre todo hacia el sur, para generar este consumo interno, amén del comercio exterior que también va. Pero ¿qué visibilidad tiene el empoderar el consumo interno? Y lo que siempre se ha dicho, para no depender de Estados Unidos, lo cual se me hace algo muy raro, ¿no? Mira, fuera de una realidad. Aquí lo que tenemos que tener la visión es que somos economías complementarias. Yo creo que tenemos que empezar a ver el mercado de América del Norte como uno solo y tener que establecer nuestras estrategias dentro de ese marco de competencia. Pero adicionalmente, tú hablas del fortalecimiento de la capacidad de consumo. Una de las cosas que ha pasado en México, que si bien podemos criticar o no criticar la manera como se diseñan los programas de transferencias monetarias a la población en vulnerabilidad, lo cual siempre debe ser respaldado, lo que hemos notado es que todo el retail en México se ha fortalecido con el incremento de esas transferencias, porque de alguna manera impacta la disponibilidad del consumo. No es lo mismo un peso que llega a una familia vulnerable, su proporción marginal al consumir es prácticamente 95 centavos de cada peso, mientras que si ese peso se queda en las clases medias altas, la proporción marginal a consumir es mucho menor, obviamente en otro tipo de artículos y productos. Pero sí ha habido una tendencia de fortalecimiento. Lo importante que tenemos que tener cuidado en esa tendencia es que esas transferencias se puedan mantener en el tiempo y que no vayamos a tener una crisis fiscal que vaya a repercutir en ese fortalecimiento del consumo popular. Esta labor que están haciendo muchas secretarías a nivel estatal, que son los hecho en Veracruz, hecho en Ciudad del Carmen, todas estas, ¿qué opina de esto? Obviamente, hablando de este boom que hay del hecho en México, esta estrategia tan importante que ha sido muy bien recibida por la iniciativa privada. Mira, yo siempre he dicho, y desde el momento que tuve la oportunidad de 6 años de ser secretario de Economía de este país, nosotros lanzamos una campaña de Consume lo hecho en México, pero muy claramente definida, no a través de la protección, no porque te hago artificialmente más caro lo extranjero, sino a través de ser creativos y de generar calidad y competencia. Y yo siempre doy un ejemplo que parece trivial. Tengo más de 20 años de usar estos calcetines. Estos calcetines son hechos en México y hasta ahorita no he podido conseguir nada internacional que se le compare la calidad de estos calcetines. Porque nunca se escurren, nunca los ves abajo de su nivel, la tela es perfectamente durable en el tiempo. Entonces, pues claro que voy a consumir un producto mexicano, adicionalmente porque quiero a mi país y quiero a sus productores, pero porque también es de los mejores en el mundo. O sea, no simplemente por un tema romanticista que no esté respaldado con calidad. Sino porque le está sirviendo. Y a mí me pasaba eso, como secretario de Estado, todas mis camisas eran hechas en el estado de Hidalgo por una empresa muy específica. Y entonces eso lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer
cuando se hace a través de cubrir la ineficiencia, como le pasa a los brasileños desafortunadamente, con una economía demasiado protegida. De acuerdo. Finalmente, ya para ir cerrando esta charla, su visión del comercio moderno, el comercio asociado a GC1, el comercio asociado a la ANTAD, pues el e-commerce en México, que pues está en las primeras planas de los diarios de economía, con muy buenas noticias, con muy buenas perspectivas. ¿Cuál es su visión dentro de este marco del que empezábamos platicando de la era Trump? ¿O es algo que está totalmente aislado de esas políticas comerciales y sucede solo aquí en México? No. ¿Cómo lo visualiza? A ver, yo creo que las grandes tendencias en materia de distribución y el e-commerce están transformando los esquemas de logística y distribución de mercancías. Y vemos cómo se da, por ejemplo, la generación de empleos en grandes bodegas que se han establecido en todo el territorio nacional. Uno de los grandes retos es la sustitución del elemento humano por la robotización en el esquema de servicio de bodegas. Tú ves cómo en países como Estados Unidos las bodegas están prácticamente robotizadas. Totalmente. Y en ese sentido, en México todavía tenemos la posibilidad de que el recurso humano forme parte de esos esquemas de logística y distribución. Yo creo que esas tendencias se mantienen, pero claramente se protegen de la competencia desleal, se deben de proteger de la competencia desleal china. Pues con esto damos por terminada esta charla. Se me ocurren más preguntas, Gracias. pero va a dar un recorrido el licenciado Ildefonso Guajardo, economista y negociador comercial del TEMEC. Ahí hay un tema también muy importante. Muchísimas gracias por estas palabras para Retailers Magazine. Desde Fábrica de Negocio, aquí en el Pepsi Center en la Ciudad de México. Continuamos.